Muy bien, lo recibimos a Pepe Gevida. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? Muy buenas tardes. Bueno, qué tema, ¿eh? Un tema gravísimo y que además la gente tiene que tener plena conciencia de que lo que pasa allí nos va a tocar a nosotros. No solamente por esta mirada introspectiva que vos estás mencionando bien en cuanto al análisis de lo que hay que reflexionar en cuanto a nuestra... No en el debate, sino en lo concreto de lo económico, en lo concreto, en lo económico, en lo de todos los días, porque esto significa menos trabapo también para la Argentina. Sí, claro, esto significa una crisis profunda en cuanto a lo económico. Este es el gran tractor de la economía latinoamericana. Es la quinta potencia industrial del mundo. Pepe, y esto lo quiero así puntualizar, después vamos a estar con Franco allí en Brasil, va a estar Marcio Resende, pero quiero insistir en esto, ¿no? Temer con causas judiciales, el presidente interino con causas judiciales por corrupción. Sí, cuando menos en esta etapa, porque esto también es interesante. La justicia tiene una mirada realmente ambivalente. Ya se acaba de aprobar hace muy poquitas horas que no incluyan temas de Lavallato, es decir, el caso Petrolao, el caso Petrobras, en aquel juicio que eventualmente se le pueda seguir a Temer. Correcto. Punto uno. Así es, por eso fíjese usted qué delicado esto. Porque algunos hablan de la justicia brasileña. La justicia brasileña tiene los claroscuros que tiene la justicia argentina. Por eso le preguntaba a Pepe esto específico, porque es una de las noticias. Fíjense qué cosa curiosa. El presidente actual interino, que va a ser el próximo presidente... Petrolao, nada. Pero él además tiene dos causas, tiene Dilma 5 o 6, por esto del maquillaje de las cuentas públicas. Porque cuando la sucedió a ella interinamente... hizo lo mismo, firmó lo mismo, exactamente lo mismo. Y sin embargo eso no va a ser motivo de juicio. Primer punto. ¿Cuántas causas tenía quien ayer presidió la sesión del Senado, el presidente provisional del Senado, que presidió la sesión en la cual se aprobó el proceso, el comienzo ya del proceso de juicio político por parte del Senado? Yo no tengo el número exacto, pero sí sé que unas cuantas causas. Eran 10. Más de 10 me parece. Más de 10 causas, creo recordar que más de 10 efectivamente, y algunas de ellas muy graves. Y acordémonos también cuántas causas tenía la persona que dejó de ser el presidente de la Cámara de Diputados, tercero en la línea de sucesión, Eduardo Cunha, gran impulsor de toda esta realidad política que está viviendo junto con Michel Temer, en donde está investigado por coimas, como le dicen allí, por propinas, por el caso Petrobras, por tener cuentas en Suiza. De hecho, hoy en la exposición que hizo la señora Dilma Rousseff, repitió hasta el cansancio una muletilla que viene diciendo: no me enriquecí, no tengo denuncias por el caso Petrobras, no tengo cuentas en Suiza. Lo dijo una y otra vez. Bueno, el blanco es muy claro. Ahora, cuando todo esto empezó, se hablaba de que en Brasil sucediera un proceso similar a lo que fue el Mani Pulite en Italia. Y había como una esperanza en eso, porque están todos tan embarrados, que había una esperanza en que suceda un proceso que haga limpiar a la política brasileña. Pero por lo visto, esto no pasó y probablemente si se llama elecciones en algún tiempo, los candidatos... Es muy interesante lo que estás planteando, porque lo que fue pomposo... Hay veces que algunos sectores suelen poner títulos que no se corresponden con la realidad. El fenómeno Mani Pulite fue un fenómeno amplio, importante, en donde estuvo involucrado la justicia ampliamente, y en donde estuvo involucrado el político, porque había que desafiar a la mafia, y entonces eso sí era una muestra de coraje realmente severo. Lo que ha sido llamado Mani Pulite en realidad fue el compromiso profundo y severo de un juez, que es el juez Moro, que es un juez de Curitiba, que tuvo la valentía de decir: miren, es un intocable, lo sabemos, pero Lula da Silva y su familia también están sospechados de participar en todo esto. Y no tuvo ningún problema en mandar a la Policía Federal en operativos contra muchos representantes del gobierno, del Partido de los Trabajadores y contra el mismísimo Lula da Silva. Así que un proceso Mani Pulite no se puede basar en un solo juez. Un solo juez puede tener un gran nombre, pero es un juez de Curitiba, un juez que ha tenido el coraje de ir avanzando, pero que evidentemente no fue acompañado por el resto. La prueba la tenemos hoy. Nelson decía algo muy importante, que es tal vez lo que yo coincido plenamente con él, que debería haber dicho la señora Dilma Rousseff. Señores, ¿ustedes vieron quiénes me apartaron del poder? Yo no sé cómo no lo hizo, Pepe, porque creo que lo hubiera evitado. Cuando vos decís eso, decís: mire, ya está, ahora decidan ustedes, yo ya dije lo que tenía que decir, punto y aparte. Yo no sé cuál es la estrategia específica que va a usar por la defensa. A propósito, que haya dicho también que va a seguir a fondo y con todo y hasta el final en su defensa, ha sido todo un dato, porque hay algunos que estaban muy preocupados en su entorno porque decían que la veían con ganas de tirar la toalla. Las personas que van a trabajar en su defensa decían que estaban muy preocupados por la actitud que ella estaba teniendo ante eso. Así que hoy haya reafirmado eso es realmente todo un dato político. ¿Cómo es este proceso que se le inicia? ¿Quiénes son las que la juzgan? ¿Cómo es que...? Otro punto interesante, porque en esta generalización, porque los acontecimientos son muy rápidos, y en esta generalización de las particularidades del sistema político brasileño, se creen que hoy se fue de la presidencia, que hoy la sacaron. De ninguna manera. Lo que pasó hoy es que encontraron
encontraron motivo para llevarla a juicio político y entonces obtuvo los votos necesarios. ¿Hay que leer estos votos solamente para el castigo de la señora Dilma Rousseff? No, hay que leer los votos también en función política. Esta cantidad de votos que se sabía que estaban ya sin ningún tipo de problema, que podían ser 42, 44, 48, 52. Algún atrevido llegó a hablar de 56 y nos miraron de reojo. Bueno, obtuvo 55. No es solamente que van a mandar ahora sí a habilitar el juicio político contra la señora Dilma Rousseff por lo que debe dejar el poder durante 180 días, sino que significa un aval por parte del Parlamento a Michel Temer. Exacto. Michel Temer tiene que imponer un severo ajuste. Si ustedes han leído entre líneas muchas de las cosas que dijo, va a haber un severo ajuste. Y ninguna de las dos cámaras, a la señora Dilma Rousseff, cada vez que ella intentó ir adelante con un ajuste, del que se quejó hasta el mismísimo Lula, nunca le aprobaron una sola ley para esto. Entonces, la cantidad de votos que obtuviera iba a ser muy importante. La verdad es que si hacemos esa lectura, que es la de muchos analistas políticos brasileños, bueno, lo obtuvo y lo obtuvo holgadamente. Bueno, los votos de ayer, además, lo interesante y lo importante, nosotros lo decíamos ayer, cuando se sabía que iba a haber mayoría, porque ayer con mayoría simple bastaba para iniciar el impeachment, era ver ¿cuál era el guarismo? Este guarismo ya predice que va a ser instituida Dilma Rousseff. Tendría que pasar una hecatombe, como dice, por ejemplo, un título de Folha de Sao Paulo, una sorpresa muy grande para que ella pudiera volver. Pero refiriéndonos a la pregunta que había quedado todavía pendiente de lo que había hecho Paula, ahora empieza todo un proceso que es mucho más complejo, que pasa en una parte por la Cámara de Diputados, que pasa mucho por la Cámara de Senadores, pero también pasa por la justicia, porque ahora empiezan a trabajar los dos poderes en conjunto. El presidente de la Corte Suprema es quien va a hacer todos los planteos, es quien va a llevar adelante todo el proceso judicial y también la Cámara de Senadores, para que finalmente en este plazo, lo que dure este proceso, está asignado en 180 días. Podría durar menos. En el caso de Collor de Mello se resolvió en 2 meses, 2 meses y medio aproximadamente. Y esta es otra. El orador número 38 de la Cámara de Senadores, y lo hizo de madrugada, fue Collor de Mello. Claro, esto me parece toda una cargada. Esa película de los tres chiflados. Claro, por eso, ahora, el veredicto, el que dice, bueno, es culpable o inocente, ¿es la Corte Suprema o es un veredicto que se va? Y es judicial. Cada uno da su veredicto. Parlamentario y judicial en ese sentido trabajan en conjunto. Yo no sé cuándo fue creado este sistema, si era la idea de no entrar en una confrontación de poderes, pero evidentemente aquí va a ser muy difícil que haya algún tipo de confrontación de poderes o miradas distintas. Claro. Tengan en cuenta que ayer no, hoy, hasta esta madrugada, hasta casi el momento que iban a votar, se estuvieron presentando recursos de todo tipo ante la justicia. Y sin embargo, como lo había dicho ya, y de una manera realmente brutal, insólita para un miembro de la Corte Suprema de Justicia, pueden presentar recursos ante el cielo, ante el Papa o ante el infierno, me da exactamente lo mismo. No hay quien pare este proceso. La verdad que es un modo de explicarlo por parte de un integrante de la Corte bastante rudo. Sí, preocupante. Efectivamente. Bueno, vamos a seguir con este tema porque está en pleno desarrollo. Y Pepe, tiene muchos capítulos más para escribir. Por supuesto. Muchos más. Tema que... A propósito, el caso Petrobras, acaban de autorizar en la justicia a empezar a investigar más a fondo a Aécio Neves. Sí, claro. Justamente. El opositor. Creo que salvo la señora Marina Silva. No se salva nadie. Es la única. Sí, no se salva nadie. Atenti con esto porque es una crisis política de dimensiones gigantescas la que enfrenta Brasil. Pepe, muchas gracias. Hasta luego. Vamos.